La sala de reuniones de la base de operaciones avanzada en Rumanía olía a café rancio y a ansiedad. Era una caja estéril y sin ventanas, el tipo de lugar donde se forjan las carreras o las misiones se tuercen. En la pantalla, una imagen por satélite mostraba un conjunto de antiguos edificios de piedra aferrados a la ladera de una montaña en los Cárpatos. Un monasterio olvidado. «Muy bien, Marauder 1, escuchen», dijo el enlace del JSOC, un coronel con un rostro como cuero curtido, con voz monocorde. «El objetivo es este monasterio. La inteligencia sugiere que una secta radical, los Hijos de Fenrir, lo está utilizando como base de operaciones. Son fanáticos, unos locos neopaganos nórdicos. Y lo que es más importante, tenemos razones para creer que retienen a 2 miembros de la OTAN, desaparecidos en las últimas 72 horas. Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva. 2 fotos granuladas, un hombre y una mujer en ropa de civil. Rehenes. El perfil de la misión apareció en la pantalla. Infiltrarse, rescatar a los rehenes, neutralizar a los hostiles y extraer cualquier información de inteligencia útil. Sencillo sobre el papel, nunca sencillo en la práctica. Las reglas de enfrentamiento son quirúrgicas, continuó el coronel. Queremos que esto sea silencioso. El gobierno rumano es sensible con la presencia de tropas extranjeras en su suelo. Minimicen el ruido. Minimicen la huella. ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. Habíamos hecho esto 100 veces. De vuelta en la zona de preparación, el aire cambió, cargado con el silencioso ritual de la preparación. Me llamo Capitán Elias Vance. Mi indicativo es Marauder 16. Lidero este equipo. Son mi responsabilidad. Lo son todo. Los observé, una máquina bien engrasada de propósito letal. El sargento mayor Marcus Sullivan, a quien todos llamaban Sully, mi segundo al mando, estaba desmontando su M4A1 por tercera vez, con movimientos económicos y precisos. Sully era un cínico tallado en granito, un veterano de más refriegas de las que podía contar. Lo había visto todo, y su presencia era un ancla estabilizadora. El sargento de primera clase Cole Decker, nuestro especialista en armas pesadas, comprobaba la alimentación de su ametralladora ligera M249 SAW. Corpulento como la chimenea de ladrillo de una fábrica, Decker era el ariete del equipo. Si un problema no podía resolverse con finura, él era la solución. Se movía con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño, tarareando una melodía grave y monótona. Frente a él, el sargento de primera clase Leo Corbin, nuestro médico de combate 18D, organizaba su botiquín con la concentración de un cirujano. Viales de plasma, torniquetes, antibióticos de amplio espectro, estimulantes de combate. Corbin era más que un médico, era un bioquímico en uniforme de fatiga, nuestro oficial científico andante. Veía el mundo en términos de causa y efecto, de síntomas y curas. El sargento de primera clase Gabriel Nash, nuestro especialista en comunicaciones, revisaba meticulosamente las frecuencias de su radio PRC 152, con el ceño fruncido por la concentración. Cuando las líneas con el mundo exterior se cortaban, Nash lo sentía como un golpe físico. Y el sargento de primera clase Wyatt Pike, nuestro ingeniero y experto en demoliciones, empaquetaba con cuidado láminas de explosivo plástico, lo justo para una brecha silenciosa, no para una fiesta de barrio. Realicé una última comprobación de mi propio equipo. Mi carabina M4A1, con su silenciador integrado, se sentía como una extensión de mi brazo. El visor de visión nocturna GPNVG 18 de 4 lentes pesaba sobre mi casco. Sus 4 objetivos parecían los ojos de algún insecto depredador. Introduje un cargador nuevo en mi arma corta. Estábamos listos. El vuelo de inserción fue un estudio en la oscuridad. El MH-60 Black Hawk volaba a ras de tierra, un fantasma rozando las densas y negras copas de los árboles. Nos sentamos en silencio, cada hombre perdido en sus propios pensamientos.
El descenso fue perfecto. Un descenso por cuerda rápida a un pequeño claro a unas 2 millas del objetivo. El helicóptero se había ido antes de que nuestras botas se asentaran en el suelo, su sonido engullido por el bosque ancestral. La marcha fue tensa. Los bosques de los Cárpatos eran diferentes a los paisajes áridos a los que estábamos acostumbrados. El aire era denso y frío, olía a tierra húmeda y pino. Cada chasquido de una rama bajo los pies sonaba como un disparo. Después de 1 hora de navegar con brújula y GPS, la vimos. La silueta del monasterio contra un resquicio de luna. Parecía menos una casa de Dios y más una lápida. Avanzamos, despejando el perímetro. El lugar estaba desierto, inquietantemente desierto. Sin guardias, sin patrullas, solo el viento silbando a través de la mampostería rota. Pike nos condujo a la cripta bajo la capilla principal. «Aquí es, Capi», susurró, señalando una enorme losa de piedra en el suelo. «La inteligencia dice que por aquí se baja». Se arrodilló, aplicando una línea fina y precisa de su carga plástica a lo largo del borde de la losa. Conectó un detonador y luego me miró. Le di un asentimiento. El golpe resultante fue más una tos profunda que una explosión, rompiendo el sello con precisión quirúrgica. Sully y Decker levantaron la losa, revelando una escalera de caracol que descendía a una negrura absoluta. Una oleada de aire nos barrió desde la abertura. Era pesado, gélido, y portaba un olor que no pude identificar. Era la humedad de una cueva, el cosquilleo eléctrico del ozono y algo más. Algo ligeramente dulce, como carne que se ha dejado fuera demasiado tiempo. «Bien, en marcha», ordené, bajando mi visor de visión nocturna. El mundo se disolvió en una brillante monocromía verde. «Columna táctica estándar. Yo voy en punta, Sully. Tú cubres nuestra retaguardia». Nash instaló el repetidor de comunicaciones en lo alto de las escaleras. «Marauder 1-6, aquí 1-3. Estamos en la madriguera». Pasamos a silencio de radio en comunicaciones directas. El repetidor está activo. «Recibido, 1-3. Susurré de vuelta en mi micrófono. «Nos vemos al otro lado». Comenzamos el descenso. Nuestras botas no hacían ruido en los escalones de piedra. El único sonido era nuestra propia respiración, magnificada en el opresivo silencio. Las paredes estaban resbaladizas por la humedad, pero a medida que descendíamos, vi algo más: arañazos, surcos profundos y paralelos en la piedra antigua, algunos de ellos al menos a 6 pies del suelo. No estaban hechos con herramientas, parecían haber sido tallados por garras inmensas. La temperatura se desplomó. Podía ver mi aliento empañando el aire iluminado en verde. La presión en mis oídos aumentó. Estábamos descendiendo a gran profundidad. Después de lo que pareció una eternidad, la escalera se abrió a un túnel. El silencio aquí era diferente. Era un silencio expectante, pesado y atento. Más adelante, a través de la neblina esmeralda de mis gafas, vi una luz tenue y parpadeante. La secta. Estábamos cerca. Avanzamos por el túnel, pegados a las paredes, con los rifles preparados. La luz parpadeante se hizo más fuerte, proyectando sombras danzantes y distorsionadas que nuestra visión nocturna traducía en un nauseabundo ballet verde. El túnel se abrió a una vasta cámara cavernosa, tan grande que los haces de nuestras linternas de armas no podían encontrar el techo. En el centro de la cámara, la fuente de la luz se hizo evidente. Una docena de velas gruesas y negras ardían sobre un altar de piedra crudo y macizo. Y fue entonces cuando el olor nos golpeó con toda su fuerza. El hedor dulce y cobrizo de la sangre, tan denso que era como inhalar algo físico. La escena era un cuadro del infierno. Había cuerpos esparcidos alrededor del altar, quizás 15 o 20, todos vestidos con las mismas túnicas oscuras. Pero esto no había sido un tiroteo. Esto era un matadero. «Mantengan posiciones. Cubran sus sectores», murmuré en mis comunicaciones, con la voz tensa. Sully y los demás se desplegaron,
sus miras láser trazando líneas verdes y nítidas a través de la penumbra. Avancé con Corbin, mi rifle barriendo las sombras. «Corbin, ¿qué tenemos aquí?» Se arrodilló junto al cuerpo más cercano, su entrenamiento médico tomando el control. Iluminó el cadáver con una luz brillante, y tuve que reprimir el impulso de apartar la vista. El sectario había sido despedazado, literalmente. Su torso estaba abierto, las costillas desplegadas como una jaula rota. «Sin heridas de bala, capitán», dijo Corbin, su voz tensa pero profesional. «El daño en los tejidos es extremo. Son avulsiones, heridas por desgarro. La fuerza necesaria es astronómica. Mire el hueso». Señaló un fémur partido en dos, los extremos blancos, dentados y astillados. ¿Y esto? Indicó una serie de profundas punciones en el cuello del hombre. Marcas de mordedura. Pero la mandíbula que hizo esto tendría que ser enorme. Ningún cuchillo o bala hace esto. Ningún animal que haya visto o sobre el que haya leído hace esto. Ya no estábamos en una misión de rescate. Esto era la investigación de la escena de un crimen en las entrañas de la Tierra. Hice una señal para que el equipo comenzara una búsqueda sistemática. Los dos rehenes de la OTAN no estaban por ninguna parte, ni rastro de ellos. Pike y Nash examinaron las paredes. Estaban cubiertas de símbolos recién pintados, embadurnados con sangre, runas que no reconocí, intercaladas con frescos crudos pero aterradores de lobos gigantes y sombríos cazando hombres. En cada imagen, los lobos dominaban, los hombres se arrodillaban o huían aterrorizados. Sully encontró un libro en el altar. Era antiguo, encuadernado en lo que parecía inquietantemente piel humana. Sus páginas llenas de la misma escritura rúnica y aracnoide de las paredes. Lo sostuvo usando la esquina de una bolsa de pruebas estéril del kit de Corbin. «Inteligencia, capitán». Estaba a punto de responder cuando Nash soltó una palabrota, arrancándose los auriculares. «Las comunicaciones no funcionan. Pura estática». La sangre se me heló. ¿El repetidor? Algo va mal. No es solo interferencia, el enlace está cortado. Ha desaparecido. Como si fuera una señal, un estruendo ensordecedor resonó desde la dirección por la que habíamos venido, seguido de un estrépito atronador que sacudió el mismísimo suelo bajo nuestros pies. Polvo y arena llovieron del techo de la caverna. «¡Pike! ¡Sully! ¡Revisen la entrada! ¡Ahora!», grité. Regresaron en menos de un minuto, sus rostros sombríos bajo el brillo verde de sus gafas. «Se ha ido, Capi», informó Sully, su voz grave. «Todo el túnel se ha derrumbado. Es un muro sólido de roca. Toneladas». «¿Fue deliberado?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pike asintió con la mandíbula apretada. «Sin duda». El patrón de la explosión estaba concentrado. Fue un colapso provocado. Estamos sellados. Un nuevo tipo de silencio cayó sobre nosotros. No el silencio de una cueva vacía, sino el silencio de una tumba. El aire de repente se sintió 10 veces más pesado, las sombras 10 veces más profundas. Mi mundo táctico cuidadosamente construido, un mundo de planes y protocolos, se estaba fracturando por las costuras. Entonces Corbin, que había continuado su sombrío trabajo examinando los cuerpos, dijo mi nombre, su voz apenas un susurro. «Elias, tienes que ver esto». Nunca le había oído usar mi nombre de pila en una misión. Me acerqué. Estaba arrodillado junto a una pila de miembros desmembrados. Sostenía un brazo, seccionado por el hombro. Era de uno de los sectarios. Pero algo le estaba sucediendo. Observé, hipnotizado y horrorizado, cómo la carne parecía retorcerse. Los dedos de la mano comenzaron a crisparse, luego a alargarse, las articulaciones crujiendo audiblemente. Las uñas se engrosaron y oscurecieron, saliendo de las cutículas, curvándose en garras amarillentas y de aspecto vicioso. Un parche de pelo áspero y negro brotó en el dorso de la mano, extendiéndose rápidamente por el antebrazo como una mancha.
Corbin no necesitó decir una palabra. Simplemente lo sostuvo allí, bajo el haz de su luz. Una prueba imposible. Esto no era obra de drogas o de un agente biológico. Mi entrenamiento no tenía ningún archivo para esto. Mi experiencia no tenía precedentes. Esto era otra cosa. Algo antiguo y perverso. Respiré hondo, forzando a descender el pavor helado. Seguía siendo el comandante. Mis hombres me miraban. Sus vidas dependían de mi próxima decisión. De acuerdo, dije, mi voz más dura de lo que me sentía. Los parámetros de la misión han cambiado. La operación de rescate se cancela. Nuestra nueva prioridad es la supervivencia y el reconocimiento. Encontraremos otra salida de este agujero. Y averiguaremos a qué demonios nos enfrentamos. Conserven sus baterías. Conserven su munición. Estamos solos. Miré los rostros de mis hombres. La conmoción estaba allí, pero debajo de ella había un duro brillo de determinación. Éramos Marauder 1. Estábamos atrapados, pero no estábamos rotos. Todavía no. Dejamos atrás la sala de los muertos, adentrándonos más en las catacumbas. No había vuelta atrás, solo hacia adelante. Elegí un túnel que parecía ascender suavemente, esperando que pudiera llevar finalmente a la superficie. Nos movimos en una formación de diamante cerrada, nuestros sentidos en alerta máxima. El silencio era una presencia física, roto solo por el goteo del agua y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Entonces lo oímos. Comenzó como una vibración grave en las suelas de mis botas, un zumbido que resonaba en mi pecho. Creció hasta convertirse en un sonido. Un gruñido gutural y profundo, que parecía venir de todas las direcciones a la vez. No era el sonido de ningún depredador conocido. Era el sonido de pura malicia inteligente. «Contacto inminente», susurré en mi micrófono. «Mantengan la posición». Nos quedamos helados, armas en alto, cada hombre cubriendo un campo de tiro que se cruzaba con los demás. El mundo verde de mi visión nocturna era un lienzo de piedra y sombra. Nada se movía, pero el gruñido estaba más cerca ahora, un coro de amenazas depredadoras resonando por los pasajes de piedra. Y entonces el mundo estalló en movimiento. No vinieron del túnel de enfrente. Salieron de fisuras ocultas en las paredes y cayeron de grietas en el techo. Borrones de oscuridad y velocidad letal. Eran grandes, fácilmente del tamaño de un hombre, moviéndose a 4 patas con una gracia fluida y aterradora. Madejas de pelaje oscuro y enmarañado. Extremidades poderosas que terminaban en garras que arañaban la piedra. Y cabezas que eran una amalgama de pesadilla entre lobo y hombre, con mandíbulas que se abrían demasiado, revelando hileras de dientes como dagas. No eran lobos, eran las cosas de los frescos embadurnados de sangre. «¡Contacto! ¡Múltiples hostiles! ¡Abran fuego!», rugí. El sonido ahogado, thump, 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 de nuestras M4 rasgó el silencio. Estábamos entrenados para esto. Adquisición de objetivos, encuadre de miras, ráfagas controladas. Trazadoras verdes surcaron la oscuridad, encontrando sus blancos, pero las criaturas eran increíblemente resistentes. Nuestros proyectiles de 5,56 milímetros, diseñados para detener a un hombre, los atravesaban, levantando nubes de pelaje y carne, pero no caían. Se tambaleaban, rugían en lo que sonaba como una mezcla de dolor y furia, y seguían avanzando. Era un torbellino de fuego disciplinado que se enfrentaba a una ferocidad primigenia. Sully, tranquilo como siempre, abatió a uno que nos flanqueaba por la izquierda. Pike extendió una alfombra de fuego, obligando a 2 de ellos a retroceder hacia un túnel lateral. Pero eran demasiado rápidos, demasiado numerosos. En el corazón del caos, uno de los monstruos rompió nuestro perímetro. Era un rayo de músculo y rabia, sus ojos brillando con un fuego rojo y malévolo, incluso a través de mis gafas de visión nocturna. Se lanzó directamente hacia Decker. Decker, nuestra roca, nuestra fuerza motriz, recibió la carga con un rugido atronador de su Me 249 SAW.
La ametralladora pesada se encabritó en sus manos, escupiendo un torrente de plomo que destrozó el pecho de la criatura. La cosa estaba muerta en pie, pero su impulso la llevó hacia adelante. En la fracción de segundo antes de desplomarse en un montón, sus enormes mandíbulas se cerraron sobre el antebrazo izquierdo de Decker. Decker gritó, un sonido de pura agonía que fue interrumpido cuando se quitó el peso muerto de una patada, tan repentinamente como comenzó. El ataque terminó. Las criaturas supervivientes, si es que las había, se desvanecieron de nuevo en las sombras, sus gruñidos y rugidos desvaneciéndose en la laberíntica oscuridad. Todo el enfrentamiento había durado menos de 60 segundos. El silencio que regresó fue ensordecedor, espeso con el olor a pólvora, metal caliente y el fétido olor a caza de nuestros atacantes. ¡Informe!, grité con la voz ronca. 1-5, bien, gritó Sully. 1-4, bien. 1-3, bien. 1-7, bien. Un jadeo forzado. 1-2, herido, estoy herido. Decker. Corbin, con él. Ahora, ordené, moviéndome para asegurar el perímetro. Sully y Pike se posicionaron conmigo, nuestros rifles apuntando de nuevo a la opresiva oscuridad. Corbin ya estaba al lado de Decker, cortando la manga de su camisa de combate. Me arriesgué a echar un vistazo. La herida era horrible. El guante táctico estaba destrozado, y la carne debajo era una ruina destrozada de músculo y hueso, perforada por 4 agujeros profundos e irregulares. La sangre manaba de la herida, oscura y espesa. Mientras Corbin trabajaba, aplicando un torniquete y rellenando la herida con gasa de combate, mi luz cayó sobre la criatura que Decker había matado. Yacía en un montón arrugado a no más de 10 pies de nosotros. Mientras observaba, con la mente todavía tambaleándose por la lucha, algo imposible sucedió. El cuerpo de la criatura comenzó a crisparse. Un sonido bajo, húmedo y chasqueante llenó el aire. El largo hocico del lobo pareció encogerse, retrayéndose en la cara. El pelaje áspero retrocedió hacia la piel como si fuera absorbido hacia adentro. Las poderosas patas digitígradas crujieron y se reformaron, enderezándose en extremidades humanas. En el espacio de 30 segundos, el monstruo de pesadilla había desaparecido. En su lugar yacía el cadáver de uno de los sectarios de la cámara ritual, su rostro congelado en un grito silencioso, su cuerpo acribillado por las balas de Decker. Me quedé mirando, mi cerebro táctico negándose a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Miré los otros cuerpos que habíamos abatido. La misma transformación grotesca les estaba sucediendo a todos. Corbin levantó la vista del brazo de Decker, su rostro pálido. Capitán. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Las piezas dispersas del rompecabezas encajaron con una fuerza nauseabunda. Los sectarios, las marcas de mordedura, las paredes arañadas, las transformaciones. Hombres lobo, musitó Sully, la palabra sonando absurda y profana en la oscuridad. Pero no había otra explicación. Las leyendas eran reales, y estábamos atrapados en su guarida. Miré a Decker, retorciéndose de dolor, mientras Corbin trabajaba en él. Miré la profunda y salvaje mordedura en su brazo, y una certeza fría y aterradora se instaló en mis entrañas. La caza no había terminado. Para uno de mis hombres, acababa de empezar. No puedo detener la hemorragia, anunció Corbin, su voz tensa con una frustración que nunca antes le había oído. Habíamos encontrado una cámara sin salida defendible, un pequeño nicho con una única y estrecha entrada, que Pike había fortificado rápidamente con rocas rescatadas. Era nuestro hospital de campaña improvisado. Decker yacía sobre una manta de supervivencia, su rostro resbaladizo de sudor, su respiración superficial y rápida. El torniquete en su brazo estaba apretado al máximo, pero un exudado oscuro y lento todavía se filtraba por los bordes de la gasa que Corbin había empaquetado en la herida. La carne alrededor de la mordedura se estaba volviendo de un negro amoratado y feo. Los coagulantes estándar no funcionan, explicó Corbin, sosteniendo una jeringuilla vacía.
Es como si la química de su sangre estuviera luchando activamente contra ellos. Su fiebre es de 104 y subiendo. Le he puesto solución salina y antibióticos de amplio espectro, pero no está teniendo ningún efecto. Me miró, sus ojos oscuros con el horror de un científico ante un resultado ilógico. Esto no es una infección normal, Elias. Es agresiva. Lo está reescribiendo a nivel celular. Mientras Corbin trabajaba, hice que Nash y Pike exploraran nuestro entorno inmediato, no en busca de una salida, sino de conocimiento. Las paredes de esta sección más profunda estaban cubiertas con el mismo tipo de frescos que habíamos visto en la sala del altar, pero estos eran más antiguos, más detallados. Contaban una historia. Nash usó una pequeña cámara digital para fotografiarlos para un análisis posterior. «Es una genealogía, capitán», dijo, apuntando con su luz a un extenso mural. «Comienza aquí». La imagen era de una colosal criatura lobo de aspecto demoníaco, envuelta en sombras, con los ojos ardiendo como carbones. Se erguía sobre dos patas, un rey entre las bestias. Debajo, una fila de humanos primitivos se arrodillaba, con la cabeza inclinada. La garra de la criatura estaba extendida, goteando una sola gota de sangre negra en un cuenco ceremonial. Los paneles siguientes mostraban a los humanos bebiendo del cuenco, y luego sus cuerpos contorsionándose, cambiando, convirtiéndose en los mismos monstruos que acabábamos de combatir. Representaba un linaje, una línea de sangre. Representaba la transferencia de una maldición o un don. «Lo llama un don», graznó una voz ronca desde el suelo. Todos nos volvimos. Los ojos de Decker estaban abiertos, pero no estaban enfocados. Estaban desorbitados, con las pupilas dilatadas, mirando al techo. «¿Decker?» «Cole, ¿puedes oírme?», pregunté, arrodillándome a su lado. «Tan fuerte», susurró, una lágrima de dolorosa frustración trazando un camino a través de la suciedad de su rostro. «Puedo oírlo todo. El goteo del agua, a 100 yardas de distancia. Puedo oler». Giró la cabeza y nos miró, un destello de algo ajeno en su mirada. «Puedo oler la sangre en vuestras venas. Huele cálida». Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la caverna me recorrió la espina dorsal. Sully, siempre el pragmático, se acercó. No miraba a Decker con preocupación. Lo miraba con sospecha, como a una bomba que hubiera empezado a hacer tic-tac. «Capi, tenemos que hablar», dijo en voz baja. Le seguí hasta el borde de nuestro pequeño campamento, fuera del alcance del oído de Decker. «¿Qué pasa, Sully? Has visto los murales. Has oído lo que acaba de decir. Sabes lo que significa esa mordedura», afirmó. No preguntó. «Es una carga. Más que eso, es una amenaza. Para ti, para mí, para todos nosotros. No podemos arriesgarnos. Necesitamos aislarlo o neutralizarlo». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, fría y pesada como un bloque de hielo. Neutralizar. Quería decir ejecutar a uno de los nuestros. «No», dije, mi voz peligrosamente tranquila. «Él es el sargento Decker. Es Marauder 1-2. Es mi responsabilidad. No abandonamos a nuestra gente y no los sacrificamos como a perros rabiosos. ¿Queda claro, sargento mayor?» Sully me sostuvo la mirada durante un largo momento, su mandíbula trabajando. Vio el hierro en mis ojos. «Entendido, capitán», dijo finalmente entre dientes, pero la expresión de su rostro decía que pensaba que estaba cometiendo un error fatal. Mi mando era absoluto, pero la semilla de la discordia había sido plantada. La mayor amenaza para una unidad pequeña es la pérdida de confianza. Nos preparamos para lo que sabíamos que sería una larga y desvelada vigilia. Las horas se arrastraron. El estado de Decker empeoró. Daba vueltas y se retorcía, murmurando en un delirio febril. Sus sentidos, ya agudizados, se convirtieron en una fuente de tormento. Una roca que se movía a una docena de yardas de distancia le hacía gritar de dolor. El olor de nuestras raciones de combate le provocaba náuseas.
se estaba convirtiendo en otra cosa. Su biología humana rebelándose violentamente contra el veneno alienígena en su sangre. En un momento dado se incorporó de golpe, con los ojos desorbitados por un terror que no era el suyo. «Está aquí», jadeó arañándose la cabeza. «Está en mi cabeza. Me está llamando. Dice que ahora soy fuerte, uno de la manada. Todos sabíamos quién era él, el progenitor, el alfa, la criatura del fresco. No era solo una infección física, era una infección psíquica, una toma hostil de la mente de mi soldado. La oscuridad fuera de nuestro nicho fortificado ya no estaba vacía. Empezamos a oírlos. El débil arañar de garras en la piedra, un gruñido bajo y burlón que subía y luego bajaba, una forma de tortura auditiva. No estaban atacando, no lo necesitaban, estaban siendo pacientes. Estaban esperando que el lobo dentro de nuestros muros hiciera su trabajo por ellos. Estaban esperando a que mi hombre, mi hermano de armas, se convirtiera en el monstruo. La estrategia del enemigo se volvió nauseabundamente clara. Esto no era un asedio, era una guerra psicológica, y el sargento Decker era el campo de batalla. El progenitor, la entidad alfa que habíamos visto en los murales, estaba jugando un juego cruel. No necesitaba derribar nuestra barricada. Estaba destrozando a mi soldado desde dentro. Los momentos de lucidez de Decker se volvieron cada vez más escasos. La mayor parte del tiempo, yacía allí, murmurando para sí mismo, sus ojos siguiendo cosas que ninguno de los demás podía ver. «Se están riendo», susurraba con la mirada fija en Sully. «Dicen que quieres matarme. Dicen que tienes miedo». Se encogía como si lo golpearan, gritando sobre promesas de poder, de un mundo sin dolor, de la gloria de la caza. El progenitor estaba alimentando su paranoia, retorciendo su miedo en resentimiento, volviéndolo contra nosotros con susurros que solo él podía oír. La manada exterior se volvió más audaz, más inteligente. Oíamos un estrépito de rocas en un corredor, una finta diseñada para atraer nuestra atención. Mientras nos movíamos para cubrirlo, los arañazos comenzaban en un punto débil de la pared de nuestro propio nicho. Una vez, Pike estaba ajustando una roca en nuestra barricada cuando sintió una débil vibración. Pegó la oreja a la pared y maldijo, retrocediendo. «Están cavando. Al otro lado». Pasó la siguiente hora reforzando el lugar con más piedras, su rostro una máscara de sombría concentración. Nos estaban probando, buscando debilidades, dejándonos agotarnos. Los cambios físicos en Decker se hicieron imposibles de ignorar. Sus ojos, cuando captaban la luz, tenían un distintivo brillo amarillento y depredador. Sus hombros y espalda parecían más anchos. Los músculos bajo su camisa rota se contraían y movían de formas antinaturales, como si su propio esqueleto se estuviera reorganizando. Se negaba a comer y a beber, gruñendo cuando Corbin intentaba acercársele con una cantimplora. El sonido era bajo y retumbante, una vibración en su pecho que ya no era del todo humana. Tenía que intentarlo. Tenía que llegar al hombre que sabía que todavía estaba allí, enterrado bajo capas de fiebre y veneno. Me acerqué a su lado, manteniendo mis movimientos lentos y no amenazantes. «Cole», dije suavemente, «soy Elías, mírame». Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, sus ojos amarillos ardiendo con una intensidad salvaje. «¿Recuerdas el entrenamiento básico, Cole? Fort Bragg? ¿Recuerdas ese infernal curso de orientación terrestre bajo la lluvia? Me sacaste de un barranco cuando se me torció el tobillo. Me dijiste que dejara de ser un bebé y que aguantara». Intenté sonreír. «¿Recuerdas a tu hija? Nos enseñaste su foto antes del salto. Una niña con coletas y un diente de leche menos. Te está esperando». Por un segundo que me paró el corazón, algo cambió en sus ojos. La furia animal retrocedió, reemplazada por un destello de doloroso reconocimiento. «Elías», respiró, su voz de nuevo la suya. «Duele. Haz que pare». Pero entonces su rostro se contorsionó, su cuerpo arqueándose en un espasmo de agonía. El destello se había ido.
consumido por una ola de pura rabia animal. «¡Aléjate de mí!», bramó, un sonido que era mitad rugido, mitad grito. Se abalanzó, y solo la rápida reacción de Sully, placándome hacia atrás, me salvó de ser arañado. Mientras esto sucedía, Corbin había estado inclinado sobre el extraño libro encuadernado en piel del altar, cotejando sus runas con las fotos que Nash había tomado de los frescos. «Tengo una teoría, capitán», dijo, su voz urgente mientras Sully y yo nos levantábamos. «Esto no es un virus o un prión. Piensen en ello más como una mente colmena parasitaria, una red biológica con el progenitor como servidor central. La mordedura es el equivalente a que te instalen un receptor en el cerebro. La infección no solo cambia el cuerpo, conecta a la víctima con el alfa». Miró del libro a la forma convulsa de Decker. «No creo que podamos curar esto. No hay medicina para ello, pero los frescos muestran que todo el linaje proviene del único. Si el servidor central es destruido, quizás la red se caiga con él. Si matamos al progenitor, podríamos ser capaces de cortar la conexión». Era una posibilidad remota, una esperanza desesperada, pero era la única que teníamos. Esa noche ocurrió la primera traición. Sully, de guardia, captó un destello de movimiento. Era Decker. Había logrado deslizarse silenciosamente hasta nuestro pequeño alijo de botellas de agua. Con un gruñido de astucia animal, estaba desenroscando los tapones y vertiendo el preciado líquido en el polvoriento suelo de la caverna. «¡Decker, no!», gritó Sully, abalanzándose sobre él. Decker se giró hacia él, sus movimientos imposiblemente rápidos. Le lanzó un zarpazo a Sully, sus uñas, ahora gruesas y afiladas como cuchillas, dejando 4 surcos sangrientos en el peto de Sully. Forcejearon por un momento, un torbellino furioso y gruñente de extremidades, antes de que Pike y yo lográramos separarlos. Esa fue la gota que colmó el vaso. La mirada suplicante en los ojos de Decker de horas antes era un fantasma. Esto era una criatura, actuando bajo las órdenes susurradas de nuestro enemigo. Sully tenía razón. Había sido un necio. «¡Átenlo!», ordené, mi voz como la piedra. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Pike sacó un juego de bridas de plástico y un trozo de cuerda de fibra K. Se necesitaron 3 de nosotros para someterlo. Decker luchó con una fuerza que era verdaderamente monstruosa, un poder aterrador que no pertenecía a un cuerpo humano. Mientras apretábamos la última atadura, echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido largo y agonizante. Fue el sonido del alma de un hombre siendo arrancada de su cuerpo, dejando solo a la bestia atrás. Se debatió contra sus ataduras, su voz descendiendo a un gruñido continuo e inhumano. Habíamos atado a nuestro hermano como a un animal, y al hacerlo, una parte de nuestra propia humanidad sintió que había sido encadenada junto a él. Nuestra situación era crítica. Nos quedaba menos de medio galón de agua entre los 4, y las baterías de nuestra visión nocturna perdían vida con cada minuto que pasaba. Quedarse quietos era una sentencia de muerte. Teníamos que movernos. «Recojan todo», ordené. Nos adentramos más. O encontramos otra salida, o encontramos a la cosa que le hizo esto. La marcha fue una pesadilla. Nos movimos en una formación cerrada, conmigo en punta y Sully cubriendo sombríamente la retaguardia. Pike y Nash estaban en el medio arrastrando, medio pastoreando a nuestro 5º miembro. Decker era una carga constante y gruñente, tensando las cuerdas de fibra K que ataban sus manos y pies. Su fuerza inhumana era algo aterrador de presenciar. Tropezaba y luchaba contra nosotros a cada paso, sus gruñidos resonando en los estrechos túneles, un faro perfecto para las cosas que nos cazaban. Las tácticas de la manada cambiaron. Ya no arañaban las paredes ni gruñían desde la distancia. Nos pastoreaban. Un repentino desprendimiento de rocas sellaba un pasaje detrás de nosotros, forzándonos a seguir un camino específico. Un coro de aullidos desde un túnel lateral nos desviaba de él, adentrándonos más en su dominio.
Era como una sombría partida de ajedrez donde éramos los peones, siendo maniobrados a través del tablero hacia una zona de muerte predeterminada. Estábamos siendo conducidos al corazón de la guarida. Los túneles comenzaron a cambiar. La piedra bien cortada dio paso a paredes revestidas de huesos. Huesos humanos, cráneos, fémures, costillas, apilados ordenadamente en nichos como leña, extendiéndose hacia la oscuridad. Miles de ellos. Estábamos caminando a través de una fosa común, un osario que había sido abastecido durante siglos. En el brillo verde de nuestras ópticas moribundas, pude ver las marcas en los huesos, los mismos surcos y punciones profundas dejadas por dientes masivos. «Es un rastreador GPS», murmuró Nash, mirando a la forma forcejeante de Decker. «Un transpondedor andante para los malos. Mientras esté con nosotros, saben exactamente dónde estamos». El pensamiento no expresado pesaba en el aire entre todos nosotros, que estaríamos mejor sin él. Lo vi en los duros ojos de Sully, en la mandíbula apretada de Pike. «Sigue siendo nuestra responsabilidad», dije, mi voz sin dejar lugar a discusión. «No abandonamos a los nuestros. Punto». Pero las palabras sonaban huecas, un mantra que me repetía para convencerme tanto a mí como a ellos. El progenitor redobló su asalto psicológico. Los susurros ya no se limitaban a Decker. Ahora, todos los oíamos, débiles e insidiosos al borde del oído, tan cansados, tan hambrientos. Sería tan fácil simplemente tumbarse. Sombras danzaban en la periferia de nuestra visión. Vi un destello de movimiento y me giré, con el rifle en alto, solo para encontrar un corredor vacío. El agotamiento, la deshidratación y la tensión constante nos estaban desgastando, convirtiendo nuestras mentes en terreno fértil para las sugerencias del monstruo. Encontramos una cámara un poco más grande para hacer un alto breve y tenso. Necesitábamos descansar, reevaluar. Estaba revisando nuestras últimas baterías restantes cuando sucedió. Decker, que había estado desplomado contra una pared en un silencio hosco, de repente se puso rígido. Una orden baja y gutural pareció resonar en la cámara, aunque no emitió ningún sonido. Fue una onda de choque psíquica, una citación final y absoluta de su nuevo amo. Con una oleada de poder que desafiaba toda lógica, Decker explotó en movimiento. Las cuerdas de fibra K, con una resistencia de más de 800 libras, se rompieron con un chasquido como disparos de pistola. No nos atacó, ni siquiera nos miró. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido atormentado y semihumano de sumisión y liberación. Luego, con una velocidad que desdibujó su forma, se escabulló a 4 patas por el túnel más oscuro y profundo. Sus manos desnudas arañando para agarrarse, sus uñas ya largas y como garras. Por una fracción de segundo, nos quedamos congelados por la sorpresa. Entonces, mi entrenamiento se activó, anulando la desesperación. No hubo discusión, ni vacilación. Este era el momento. «¡Nos está llevando al objetivo!», grité, mi voz resonando con una certeza que no sentía. «¡Tras él! ¡Ahora! ¡Vamos!». Como un solo organismo, los 4 echamos a correr. Ya no perseguíamos a nuestro amigo. No intentábamos salvar al sargento Cole Decker. Éramos profesionales con una nueva misión. Seguíamos a un cabestro, una migaja de pan viviente, que nos llevaría directamente al corazón del enemigo. Estábamos cazando a uno de los nuestros, para matar a la cosa que se lo había robado. La persecución fue un borrón de oscuridad teñida de verde y precisión táctica. Nos movimos con la economía mortal de una manada de depredadores, rifles en alto, cubriendo sectores incluso mientras corríamos. Los sonidos de la huida de Decker resonaban delante de nosotros. El arañar desesperado de sus manos y pies. El crujido nauseabundo de un hueso de su hombro realineándose en una forma más bestial. Él era un faro. Y nosotros, el misil guiado. El túnel que teníamos delante nos vomitó abruptamente en una caverna colosal, similar a una catedral.
El aire era denso con el fétido olor almizclado a pelaje húmedo y sangre vieja. Y en el centro de todo, lo vimos. Estaba entronizado. Sobre un estrado construido con piedra e incontables huesos amarillentos, se sentaba el progenitor. Era inmenso. Una criatura de pelaje negro como la medianoche y músculos ondulantes, de al menos 9 pies de altura incluso sentado. No era una bestia sin mente, era un monarca en su reino subterráneo, y sus ojos, 2 puntos de un carmesí ardiente e inteligente, se fijaron en nosotros con una arrogancia antigua y escalofriante. Dispuestos alrededor de su trono, silenciosos e inmóviles como estatuas, estaba su corte. Al menos 2 docenas de las criaturas hombres lobo, sus poderosas formas enroscadas con energía potencial. Decker se arrastró hasta la vasta cámara y se desplomó a los pies del trono de huesos, un suplicante ante su nuevo dios. Y entonces, ante nuestros ojos horrorizados, la transformación final y terrible se apoderó de él. Fue una sinfonía de horror corporal. Oímos sus huesos romperse y reformarse con fuertes y húmedos crujidos. Su columna vertebral se alargó, forzándolo a ponerse a 4 patas. Su piel se partió y desgarró mientras un pelaje espeso y gris brotaba de cada centímetro de su cuerpo. Su rostro se proyectó hacia adelante, en un hocico lupino y gruñente. Su grito humano retorciéndose y profundizándose en el aullido triunfante y salvaje de un monstruo. En momentos, el sargento Cole Decker había desaparecido. En su lugar había un hombre lobo, más grande y feroz que cualquiera de los otros, con los ojos brillando con el mismo rojo malévolo que los de su amo. El progenitor no se movió de su trono. Simplemente nos miró con un aire de absoluto desprecio. Y luego hizo un gesto perezoso con una de sus enormes manos con garras. Fue toda la orden que su manada necesitó. Con un rugido unificado y aterrador, el recién creado lobo Decker y toda la manada se lanzaron contra nosotros. ¡Perímetro defensivo! ¡Fuego a discreción!, grité, las palabras engullidas por la cacofonía. Formamos un pequeño círculo cerrado, una diminuta isla de disciplina en un mar de furia primigenia. Nuestros rifles cantaron su canción suprimida, escupiendo plomo sobre la horda que cargaba. La lucha fue un asunto cercano y brutal. Una criatura se abalanzó, le metí una ráfaga de 3 disparos en el pecho. Sully la remató con un tiro de seguimiento a la cabeza. El arma automática de Pike tableteó, derribando a 2 más. Estábamos aguantando, pero a duras penas. Entonces, el rey decidió unirse a la contienda. El progenitor se levantó de su trono, y su pura escala me robó el aliento. Se movió con una velocidad imposible y líquida, un borrón de pelaje negro y odio. No apuntaba al grupo, me apuntaba a mí, al comandante. Decapitar al liderazgo. Una táctica sólida. Lo vi venir, pero era demasiado rápido. Era una sombra viviente, un tren de mercancías de garras y dientes cerrando la distancia en un instante. Elías, cuidado. Sully. Estaba a mi lado, y en esa fracción de segundo que define una vida, hizo lo que hacen los mejores suboficiales del mundo. Protegió a su oficial. Me empujó, con fuerza, enviándome a trompicones hacia atrás, fuera de la línea de ataque. Recibió toda la fuerza de la carga del progenitor. Vi las garras, cada una tan larga como un cuchillo de combate, cortar su chaleco antibalas como si fuera papel. Oí el nauseabundo crujido húmedo de hueso y tejido. Sully fue levantado del suelo y arrojado a un lado como un muñeco roto, un único jadeo ahogado escapando de sus labios. Estaba muerto antes de tocar el suelo. El shock de su muerte fue un golpe físico, un trozo de hielo en mi corazón. Pero el shock da paso a la ira, y la ira da paso a la acción. ¡Retirada! ¡Al túnel! ¡Fuego de supresión!, rugí, mi voz áspera por la furia y el dolor. Pike, su rostro una máscara de fría furia, quitó las anillas a 2 granadas aturdidoras y las arrojó al centro de la manada. El mundo estalló en una luz blanca cegadora y un ensordecedor crack boom. Los hombres lobo retrocedieron,
aullando, momentáneamente cegados y desorientados. Era la oportunidad que necesitábamos. Bajo un torrente de fuego de cobertura de Nash y Corbin, nos arrastramos hacia atrás, retirándonos a los estrechos confines del túnel, dejando el cuerpo de nuestro hermano, nuestro mentor, nuestro amigo, atrás en esa profana sala del trono. Corrimos hasta que nos ardieron los pulmones, finalmente colapsando a 100 yardas de distancia. La adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por el peso aplastante de la pérdida. 2 hermanos caídos. Decker transformado, Sully masacrado. Miré los rostros de mis hombres restantes. Pike, Nash, Corbin. El miedo se había ido, el shock se había ido. En su lugar había algo más duro, más frío. Era un voto compartido y silencioso. Se llevó a Decker, dije, mi voz un gruñido bajo. Mató a Sully. Cargué una nueva bala. Vamos a volver ahí, y vamos a erradicar a esa cosa y a toda su estirpe de la existencia. El duelo era un lujo que no podíamos permitirnos. Lo canalizamos en una preparación fría y metódica. Encontramos nuestra arena, una sección del túnel que se ensanchaba en una pequeña cámara oblonga antes de estrecharse de nuevo. Era un cuello de botella natural, una zona de muerte perfecta, una entrada, una salida. Estas serían nuestras Termópilas. Pike, necesito que seas un artista, dije, con voz monocorde. Pike asintió, su expresión sombríamente concentrada. Desempacó lo último de sus explosivos plásticos. Esto no era para una brecha. Esto era para un entierro. Colocó meticulosamente las cargas no en la entrada, sino en lo alto del techo y las paredes de la zona de muerte, conectándolas a un único detonador. El plan era simple y salvaje: atraer al alfa y a su manada a la cámara, y luego derrumbar la montaña sobre ellos. Mientras trabajaba, Corbin preparó nuestro último sacramento. Sacó el botiquín de emergencia, pero no para curar. Ahora era un químico de campo de batalla, creando un potente cóctel en 4 jeringuillas. Adrenalina, dosis altas de anfetaminas y un potente analgésico, explicó, con las manos firmes. Nos dará unas pocas horas de máximo rendimiento humano. Reflejos aumentados, sin dolor, sin fatiga. El bajón posterior será absoluto. Tendremos suerte si podemos mantenernos en pie. Tenemos una sola oportunidad. No hay prórroga. Estábamos quemando la vela por ambos extremos y por el medio. Con nuestra trampa preparada y nuestros cuerpos listos para la guerra química, reuní a mis hombres restantes. Pike, Nash, Corbin, 3 de los mejores soldados que he conocido. Miré a cada uno de ellos. No quedaban grandes discursos. Hacemos esto por Decker, dije, mi voz tranquila pero audible en el pequeño espacio. Hacemos esto por Sully. Hacemos esto para que sus muertes significaran algo. Esta misión ya no es sobre la supervivencia, es sobre el exterminio. Pase lo que pase ahí dentro, lo que vean u oigan, mantendrán la línea, confiarán en el hombre a su lado, harán su trabajo. ¿Entendido? 3 afirmaciones tranquilas y firmes. Entendido, capitán. Pero teníamos un problema. El progenitor era arrogante, pero no era estúpido. No metería a toda su manada en una trampa obvia, sin un cebo irresistible. Necesitábamos algo que no pudiera ignorar. Corbin levantó el libro encuadernado en piel que habíamos tomado del altar. Esta es su Biblia, dijo. Su historia, su poder. Es una reliquia sagrada. Un alfa protege su territorio y su legado. Vendrá a por él. Era la hora. Cada uno de nosotros tomó un momento de silencio. Saqué una pequeña bolsa impermeable de mi chaleco. Dentro había un trozo de papel gastado con una breve carta a mi hermana, de la que estaba distanciado. Era un ritual que todos realizábamos antes de una operación de alto riesgo. Un último mensaje por si acaso. Vi a Pike y a Nash hacer lo mismo. Estábamos reconociendo nuestra mortalidad, y al hacerlo, nos desprendíamos del miedo a ella. Todo lo que quedaba era la misión. Tomamos nuestras posiciones en el extremo más alejado de la zona de muerte. Una línea de fuego en la oscuridad.
Corbin nos inyectó a cada uno su cóctel. El efecto fue instantáneo. Un fuego frío se extendió por mis venas. El mundo se enfocó con hiperclaridad. Mi ritmo cardíaco se estabilizó en un tamborileo potente y rítmico. La fatiga se desvaneció, reemplazada por una alerta eléctrica y depredadora. Tomé el libro. Caminé hasta la entrada de nuestra trampa. Me paré al descubierto y lo alcé en alto. ¡Eh! Rugí, mi voz resonando por los oscuros corredores. Un desafío humano en la guarida de un monstruo. ¿Quieres recuperar tu sucia historia? Ven a por ella. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, desde los lugares profundos y oscuros de la tierra, un sonido regresó. Fue un aullido de respuesta, no de una mera bestia, sino de un monarca enfurecido cuya santidad había sido violada. Era una promesa de retribución rápida y brutal. La caza final había comenzado. Solo que esta vez, nosotros éramos los que poníamos la trampa. La primera oleada llegó como una marea de furia gruñente. Los hombres lobo corrientes, la tropa de la manada, se vertieron en nuestra zona de muerte. Eran rápidos, pero nosotros éramos más rápidos. Los estimulantes de combate nos habían convertido en máquinas de matar. Mis sentidos estaban en llamas. Podía ver la trayectoria de cada embestida antes de que ocurriera, seguir el brillo de cada garra en la penumbra. «Fuego», ordené, mi voz tranquila y clara en medio del caos. Nuestros 3 rifles abrieron fuego como uno solo. No estábamos disparando a ciegas. Era fuego controlado y letalmente eficiente. Disparos a la cabeza, al centro de masa, ráfagas de 2 disparos. Los estrechos confines de la cámara se convirtieron en una picadora de carne. Las criaturas cayeron, amontonándose en la entrada, sus cuerpos formando una nueva y sombría barricada. El cóctel de drogas ardía en mis venas, despojándome de todo excepto de la fría y clara geometría del combate. Entonces, apareció él. La bestia de pelaje gris y ojos rojos que una vez fue Cole Decker. Era más inteligente que los demás. Mientras la manada cargaba de frente contra nuestro muro de plomo, él usaba sus cuerpos como cobertura, intentando flanquearnos por la pared. «¡Decker por la izquierda!», gritó Nash. Pike giró su M249, soltando una ráfaga que mordió la pared de piedra a pulgadas de la cabeza de la criatura. «¡Toma!», rugió, un grito de batalla de dolor y rabia. El lobo Decker se vio forzado a retroceder, gruñendo de frustración, y por un momento lo vi. Un destello de pensamiento táctico, del soldado que solía ser, retorcido en astucia animal. Fue algo desgarrador y monstruoso de presenciar. La primera oleada fue rota, una alfombra de monstruos muertos y moribundos ahogando el túnel. Descendió una calma momentánea, y entonces llegó el alfa. El progenitor entró en la zona de muerte, pasando por encima de los cadáveres de sus seguidores, con una gracia que era aterradora en una criatura de su tamaño. Era una pesadilla andante de pelaje negro y maldad antigua. Las balas de los rifles de Nash y Corbin, que habían destrozado a las bestias menores, parecían solo molestarlo, impactando en su gruesa piel y músculo con golpes sordos. Las ignoró, sus ardientes ojos rojos fijos únicamente en mí. Venía a por el libro. Venía a por el que lo había desafiado. «Es todo mío», dije en mis comunicaciones. «Mantengan a los otros alejados de mí». Di un paso adelante, dejando la relativa seguridad de nuestra línea de fuego, mi M4 escupiendo fuego. Fue una danza con la muerte. Disparé, esquivé un zarpazo que me habría partido en 2. Disparé de nuevo. La criatura era un borrón de movimiento, imposiblemente rápida, pero los estimulantes en mi sistema eran un gran ecualizador. Podía ver los ataques venir, mi cuerpo reaccionando una fracción de segundo antes de que mi mente consciente pudiera procesar la amenaza. Se abalanzó, con las fauces abiertas, y vacié el resto de mi cargador en su boca abierta. Rugió de dolor y furia, sacudiendo su enorme cabeza.
dándome el precioso segundo que necesitaba. Ahora estaba directamente en el centro de la zona de muerte, justo debajo del techo que Pike había preparado con tanto cuidado. ¡Pike! ¡Ahora!, grité la palabra clave. ¡Matalobos! Pike, su rostro una mueca de concentración, pulsó el botón rojo del detonador. No hubo una explosión fuerte, sino un crujido profundo y visceral. Las cargas se dispararon en perfecta secuencia. Todo el techo de la cámara se fracturó y cedió. Toneladas de roca, un pedazo sólido de las montañas de los Cárpatos, cayeron en una única y atronadora avalancha. El progenitor levantó la vista, sus ojos rojos desorbitados de sorpresa por primera y última vez. Alzó los brazos como para protegerse del cielo mismo y luego desapareció, enterrado bajo una marea imparable de piedra. La avalancha aplastó a la mayoría de los miembros restantes de la manada y, al borde del desprendimiento, atrapó al lobo Decker, una enorme losa de granito inmovilizando sus cuartos traseros, aplastando su cuerpo. Silencio. El polvo era tan espeso que parecía niebla. El único sonido era el zumbido en mis oídos y el áspero jadeo de mi propia respiración. A través del polvo que se asentaba, caminé hacia el borde de la pila de rocas. La bestia que una vez fue mi amigo yacía allí, moribunda. Sus costillas estaban aplastadas, su respiración era un gorgoteo húmedo e irregular. Al acercarme, levantó la cabeza y el brillo rojo y salvaje de sus ojos se desvaneció. Por última vez, vi al hombre dentro. Vi a Cole Decker. Sus ojos eran humanos de nuevo, llenos de un océano de dolor y una súplica silenciosa y desesperada. «Acaba con esto, por favor». Levanté mi arma corta, mi mano estaba firme como una roca. Miré a mi hermano a los ojos. «Descanse en paz, sargento», susurré. El único disparo fue el único elogio fúnebre que jamás recibiría. El bajón de los estimulantes fue tan brutal como Corbin había prometido. En un momento era un depredador hiperalerta. Al siguiente era solo un hombre, vaciado por el agotamiento y el dolor, cada músculo gritando en protesta. Nos desplomamos en el suelo entre el polvo y los muertos. 4 supervivientes en un infierno de nuestra propia creación. Habíamos ganado. El pensamiento no trajo ningún triunfo, solo un dolor vasto y vacío. Habíamos perdido a 2 hermanos, y una parte de nosotros estaba enterrada con ellos bajo esa montaña de rocas. Con la muerte del progenitor, el propio aire en las catacumbas había cambiado. La presencia opresiva y malévola había desaparecido, reemplazada por el simple y neutro silencio de la piedra y la tierra. Era solo una cueva de nuevo. Nos llevó horas, pero encontramos otra salida. Una estrecha fisura en la roca conducía a un río subterráneo. Lo seguimos, vadeando a través de agua helada en una oscuridad casi total, nuestra última batería parpadeando y muriendo, mientras alcanzábamos una rendija de luz gris. El río nos escupió de la ladera de la montaña al frío amanecer, a millas del monasterio. Estábamos vivos. Éramos libres. Un equipo de búsqueda y rescate nos encontró 6 horas después, temblando y al borde del colapso. La historia oficial se escribió incluso antes de que subiéramos al helicóptero. Marauder 1 fue emboscado por una fuerza terrorista numéricamente superior durante un intento de rescate de rehenes. Se determinó que los rehenes habían fallecido antes de la llegada del equipo. Se sufrieron graves bajas cuando el enemigo provocó deliberadamente un derrumbe. Era una mentira limpia y creíble. El interrogatorio fue una experiencia surrealista. Estuvimos aislados en una base segura en Alemania durante semanas, hablando con un desfile de hombres de rostro severo en uniformes y hombres silenciosos en trajes impecables. Les dijimos la verdad, toda. La masacre, las transformaciones, el progenitor, la manada. Entregamos el libro encuadernado en piel y la cámara de Nash con las fotos de los frescos. Escucharon pacientemente, sus rostros sin traicionar nada. Nunca nos llamaron mentirosos, pero tampoco dijeron que nos creyeran. Simplemente recopilaron los datos, clasificaron todo bajo una docena de capas de secreto,
y nos dijeron que el incidente estaba cerrado. Nos enviaron de vuelta al servicio, pero éramos diferentes. Éramos hombres cambiados. Llevábamos un conocimiento nuevo y terrible. Sabíamos que el mundo era más grande y oscuro de lo que describían los manuales de campo. Sabíamos que algunas sombras tenían dientes de verdad. Cada uno lo afrontó a su manera. Pike se volvió más callado, más retraído. Nash se obsesionó con la teoría de señales, como si intentara encontrar una manera de oír los susurros que ahora todos temíamos. Corbin se sumergió en oscuros textos médicos. Y yo simplemente seguí liderando, porque era lo único que sabía hacer. 6 meses después, fui convocado al Pentágono, no a una sala de reuniones, sino a una oficina tranquila, con paneles de madera y vistas al monumento a Washington. El hombre que me esperaba era uno de los silenciosos de los trajes impecables del interrogatorio. «Capitán Vance», dijo señalando una silla. Su informe oficial sobre el incidente de Rumanía fue convincente. Sus acciones y las acciones de sus hombres fueron ejemplares en circunstancias que ningún soldado debería tener que afrontar jamás. Deslizó una delgada carpeta negra sobre el pulido escritorio. No tenía ninguna marca. Oficialmente, tales eventos no ocurren, continuó su voz baja y uniforme. Extraoficialmente, ocurren más a menudo de lo que podría pensar. Hemos estado librando una guerra en 2 frentes, capitán. El que usted conoce y otro, en la oscuridad. Hemos estado perdiendo ese. Golpeó la carpeta con el dedo. Estamos formando una nueva unidad, pequeña, autónoma, con un mandato único y específico. Responder a incidentes que quedan fuera de la comprensión convencional. Ser la gente a la que llamas cuando el enemigo no es humano. Necesito a alguien que la dirija, alguien que ha estado en la oscuridad y ha encontrado la salida. Alguien que sabe que los monstruos son reales. Abrí la carpeta. La primera página era una foto por satélite de una remota estación de investigación ártica. El resumen era breve. Apagón de comunicaciones. El reconocimiento aéreo revela daños estructurales. Se detectan grandes huellas no humanas alejándose del lugar. Cerré la carpeta y miré al hombre. Luego eché un vistazo a mi propio reflejo en el oscuro cristal de la ventana de la oficina. Por un instante aterrador y fugaz, creí ver un destello de rojo en mis propios ojos, un eco de la mirada ardiente del progenitor. ¿Era un truco de la luz? ¿O una cicatriz en mi alma? No importaba. Sally y Decker murieron luchando contra un monstruo en la oscuridad. El mundo estaba lleno de ellos. Alguien tenía que contraatacar. Empujé la carpeta de vuelta sobre el escritorio. Necesitaré elegir a mi propio equipo, dije. La guerra no había terminado, solo estaba empezando.